El día de hoy vamos a ver las sumas de Riemann. Y estas nos van a servir para poder calcular el área bajo una función cualquiera y con respecto al eje X. Entonces, teniendo nosotros una gráfica cualquiera de una función, vamos a tener una curva o una función f de x, y dentro de esta función vamos a realizar dos tipos de cálculo. Podemos tener el cálculo de rectángulos inferiores o el cálculo de rectángulos superiores. Por ejemplo, que es lo que estábamos viendo con la aproximación de la posible función. Entonces tenemos esas dos opciones. ¿Y en base a qué fórmula la voy a realizar esto? Cuando sean rectángulos inferiores, voy a considerar la diferencia o la base de cada uno de los rectángulos como delta de x, ya que voy a tener esa misma distancia en cada uno de los rectángulos para hacerlo más equidistante. Entonces mi fórmula para inferiores va a ser que el área va a estar definida por el límite de una función, y dentro de esta función voy a tener la operación de suma desde que i es igual a 1 hasta n, y voy a tener el valor de b menos a, que b y a van a ser el valor inferior y el valor superior. Este inicia en a, y por decir algo, mi límite final va a ser b. Entonces va a ser la diferencia de b entre a, y lo voy a dividir entre el número total de rectángulos que yo quiera generar. En este caso va a ser n. Después voy a multiplicar eso por la función evaluada en el valor de a más el valor de i menos 1, y esto va a estar multiplicado por el incremento de delta de x. Ese sería para inferiores. Y para superiores va a ser algo muy similar. Para los superiores el área va a estar igual, dada por un límite, cuando ese n sea suficiente pequeño, es decir, sean muchos rectángulos, de la sumatoria desde i igual a 1 hasta n, y voy a usar ese mismo intervalo de b menos a entre el número total de rectángulos, que es n, por la función, y aquí solo voy a evaluar al valor mínimo más el valor de i
por el incremento que se presenta dentro de cada uno de ellos. Y solo para definir, el delta x va a ser igual a b menos a entre n. Va a ser mi incremento de cada uno de ellos. Entonces necesitamos un ejemplo para poder entender cómo voy a aplicar esta parte de sumas de Riemann. Entonces voy a tener como enunciado: encuentra el área limitada por la curva f de x es igual a x al cuadrado más 2 y el eje x en el intervalo, y va a ser un intervalo cerrado, de 1 hasta 4, y vamos a utilizar sumas superiores. Entonces, bueno, necesitamos realizar nuestra gráfica. Debido a que tiene el elemento al cuadrado, vamos a saber que es una parábola. Y si yo hago valer el x0, va a empezar en el punto x0, y2. Y de ahí va a ir incrementándose de acuerdo a las unidades. Si le pongo 1 al cuadrado, serían 3. Si le pongo 2 al cuadrado, serían 4 más 2 son 6. Y bueno, así van a continuar. ¿Bien? Entonces 1, 2, 3, 4. Entonces dice que del valor 1 de x hasta el valor 4, es decir, en este intervalo que acabo de marcar, es donde se necesita calcular el área. Es decir, que aquí vamos a realizar nuestros rectángulos para calcular el área de la curva. Bueno, a ustedes les va a quedar mucho mejor ahorita que la realicen en su cuaderno. Entonces vamos a empezar calculando el delta x. Entonces voy a tener delta de x va a ser igual a la división de b menos a entre el valor de n. Y podremos definir este valor de n. Por ejemplo, vamos a ponerle acá que n valga 10. Entonces voy a tener en división el b es el número 4, el valor más alto, menos el valor de a, que es 1, entre el número total de rectángulos que quiero, van a ser 10. Entonces, al realizar esta operación, vamos a tener un incremento de 0.3 unidades. O, visto de otra manera, 3 décimos, como nos acomodemos más. Entonces, ya teniendo esa parte, vamos a sustituir en nuestra fórmula general. Entonces, vamos a tener, para las sumas superiores, vamos a tener que ser el valor de A más mi valor de I por el delta, es decir, el incremento del X. Y entonces el valor de A es 1
más el i que vamos a estar cambiando, y esto que va a multiplicar al valor del delta x, 0.3 de i. Ya tengo mi primer valor, y entonces voy a sustituir dentro de la función, porque dice la operación que es la función de a más i que multiplica al delta de x. Es decir, va a ser la función evaluada en 1 más 0.3 de i. Entonces, sustituyendo ese valor dentro de mi ecuación, si yo sé que la función evaluada es f de x es igual a x al cuadrado más 2, sustituyendo ese valor en x, tendría que esto vale a 1 más 0.3 de i, todo esto al cuadrado más 2 unidades. Esta sería mi función sustituida. Entonces voy al valor de área y bueno, solo por notación es el límite de la sumatoria desde i igual a 1 hasta n, es decir, hasta el número de rectángulos, 10 en este caso. Y dentro de esa misma función, en nuestra ecuación decía que iba a tener aquí mi división de b menos a entre n. Entonces lo sustituyo, que sería 0.3. Ese sería el primer valor. Y luego dice que se va a multiplicar eso por la función evaluada en i. Es decir, lo que acabo de obtener, que sería 1 más 0.3 de i, esto al cuadrado más 2 unidades. Y cierro corchete. Entonces así quedaría definida mi sumatoria. Y ya de aquí es realizar la sumatoria para poder obtener el valor. Entonces, para facilitarme las cosas, yo considero que es más fácil desarrollar el binomio y posteriormente multiplicar por el punto 3. Entonces vamos a tener suma desde i igual a 1 hasta 10. Y bueno, ahorita dejo el punto 3 y desarrollo lo de adentro. 1 por 1 al cuadrado es 1. Más el doble producto del primero por el segundo, que sería 1 por 0.3 de i. Y posteriormente más el cuadrado del último elemento, 0.3 de i, todo esto al cuadrado. Cierro mis paréntesis. Entonces, solo por álgebra para no tener errores, otra vez i igual a 1 hasta el valor de 10, y de aquí ya puedo multiplicar 0.3 por 1, 0.3, más tendría punto 3 por el 2 por el 1 por otro punto 3, y esto me daría 0.18 y se quedaría la i, más tendría que elevar el punto 3 al cuadrado y multiplicarlo por punto 3, entonces sería 0.027 y el i se queda al cuadrado. Ya teniendo esta parte, voy a ocupar las sumatorias que les había proporcionado en la clase pasada. Y bueno, separándolo, ya me puedo brincar pasos. Decíamos que el valor de una constante iba a ser igual a 0.3
que multiplicaba al número mayor, que es n, que es 10, más el valor de la sumatoria de i era 0.18 y la sumatoria de i de un número 1 hasta n, si lo recuerdan, teníamos un pequeño formulazo donde decía que era n por n más 1 entre 2 y se cerraba paréntesis. Entonces mi n vale 10, 10 y ya resolví la segunda parte. Más 0.027 y también tenía una fórmula para el cuadrado que era n por n más 1 por 2n más 1 y esto estaba dividido entre 6. Cierro paréntesis, voy a sustituir todo el n, entonces sería 10, 10 y aquí sería 2 por 10. Y entonces ya me facilité las cosas para calcular el área de esa figura. Ya solo sería cuestión de que ustedes utilicen su calculadora. Entonces 0.3 por 10. Y esto daría un valor aproximado con esas condiciones de 23.295 unidades cuadradas. Es aproximadamente el área para esa ecuación.